Bienvenidos a este segundo episodio del podcast SADE Misiones. Quien les habla, Belén Silva, presidente de la SADE Misiones. En este emprendimiento, este podcast que lo que busca es difundir y estimular a los escritores de todo el mundo. En este segundo episodio vamos a estar charlando con Alejandro Hernández. Él nació en Buenos Aires, pero vive en Asunción desde el 85. Allí estudió en la Universidad Nacional de Asunción la carrera de Administración de Empresas. Pero como nos cuenta en este podcast, su segunda profesión ineludible es el de escritor. Desde 2007 es miembro de la SEP, la Sociedad Argentina de Escritores de Paraguay, siendo desde 2008 miembro de la comisión directiva y desde 2012 vicepresidente. En febrero de 2010 es aceptado como miembro del PEN Club Paraguay, formando parte de su comisión directiva como vocal en el periodo 2017-2019. Tiene 18 libros publicados y sigue escribiendo. Así que los invito a todos a escuchar esta excelente conversación que hemos mantenido. Unas preguntas van, respuestas vienen y así tocamos todos los temas que a los escritores nos interesa y en sus respuestas nos aporta esa óptica tan particular que tiene y que seguro va a resonar en muchos de ustedes. Recordá que encontrás este podcast en nuestro canal de YouTube, SADE Misiones. También vas a encontrar el link de descarga de los archivos MP3 de todos nuestros episodios en nuestra fanpage de Facebook, SADE Misiones. En Instagram también, mismo nombre, encontrás todas las actividades de nuestra querida Sociedad Argentina de Escritores Filial Misiones. Para iniciar esta conversación con Alejandro Hernández, vamos a pedirle que se presente, que nos cuente un poco de él, que nos cuente de su geografía, cómo es el espacio que lo rodea, cómo es su hogar, cómo es su lugar de inspiración que lo rodea, y es ineludible la pregunta también, cómo se vive allí, cómo se percibe tanto en la gente como en los medios de comunicación la pandemia del coronavirus. Hola Belén, hola a todos, soy Alejandro Hernández. Bueno, presentarme. Nací en Buenos Aires hace 53 años y meses, estoy viviendo en Paraguay hace 35 años, en Asunción. Bueno, soy autor de 18 libros publicados, tengo 2 cuentos que ya están tendrían que haber salido este año ya, pero con este tema se suspendió. Hay otro libro que está en proceso de edición y otro libro más de que sería bilingüe, está en el proceso de traducción. Soy miembro de la Sociedad de Escritores del Paraguay, del cual fui vicepresidente durante 2 periodos. Soy miembro del PEN Club Paraguay, del cual fui vocal el periodo anterior, y cofundador del Club de Libro, con el cual fomentamos la lectura en el interior del Paraguay. ¿Cómo se vive el tema acá del coronavirus? Yo creo de que se vive como en todos lados. Estamos en un mundo globalizado y en todos lados las noticias son las mismas, los WhatsApp son los mismos y bueno, un poco hay que dosificar, ¿no?, lo que uno recibe para no entrar en la psicosis, ¿no? Yo, de hecho, trato de evitar la mayor cantidad de información, no sé si estará bien o mal, pero bueno, miro un ratito el noticiero de la noche y ya con eso miro un ratito el WhatsApp de algunos videos que pasan de informaciones generales y bueno, y ya con eso ya
suficiente. Como estoy viviendo acá en la cuarentena y bueno, ya estoy hace 32 días acá encerrado. Mi casa es un departamento bien chiquito, así que eh, generalmente yo digo de que es tan chico de que hasta yo me estorbo, pero bueno, vivo bien conmigo mismo y, y bueno, la estoy pasando bastante bien. De la pieza al living, del living a la pieza, a la cocina, cocinando. De hecho, acabo de sacar pan del horno. Y bueno, así en eso estamos. Estoy leyendo, ya voy por el quinto libro de la cuarentena y escribiendo, escribí un cuentito infantil. Vamos a ver que si la editorial, que yo creo que sí va a querer. ¿Cómo son los inicios de Alejandro escritor? ¿Cómo empieza a propulsarse esa energía de tener ganas de escribir? ¿Hubo un libro tal vez que fue el detonante? ¿Hubo alguna situación específica? Contanos cómo empezó esa faceta de escritor, si lo tomás como una profesión real, lo asumís con esa responsabilidad. ¿Qué es ser escritor para vos? Bueno, sí, ¿cómo empecé a escribir? Yo creo de que siempre tenía esto como una semillita guardada, ya que tenía una profesora de historia que decía de que sí, que yo tenía que escribir, pero como yo era un caballo, pero caballo con mayúscula, en cuanto a falta de ortografía y eso, yo no, o sea, máximo las redacciones del colegio, ¿no? Que de hecho mi profesor de literatura odiaba porque yo escribía sobre platos voladores y Isla de Pascua y todo eso, tema esotérico. Entonces me amenazaba de que me iba a bajar 3 puntos la nota si yo seguía escribiendo eso. Y yo seguía escribiendo, así que siempre sacaba 7 de 10. Y bueno, pero esta profesora de historia me decía que sí, que tenía que escribir, de que le gustaba cómo yo escribía, la manera en que yo me expresaba. Pero por supuesto, a los 15 años, ¿quién le da bolilla a la profe, no? Y bueno, el tiempo pasó y llegó internet a la oficina donde yo estaba y, y bueno, yo pedí permiso para quedarme después de hora para poder chatear con una página de egiptología española. O sea, yo soy desde siempre fanático de la egiptología, ¿no? Y de hecho es tema recurrente en mis libros. Y bueno, habían inventado una especie de juego en donde el administrador de la página ponía una situación en el Antiguo Egipto y cada uno de los participantes teníamos que tomar un personaje de la historia o de la literatura eh, egipcia, ¿no? Entonces yo era Sinué, del libro Sinué el egipcio, que es el autor es Mika Balkari, creo que es finlandés, que es mi libro de cabecera, como quien dice. Y bueno, un día el administrador me dice, me gusta cómo escribís, que esto yo quiero que hagas un cuento para la página. Cuento para la página. ¿Qué voy a hacer cuento para la página? Soy un caballo, pero caballo con Y de tan caballo que soy. No, no hay problema, nosotros acá tenemos corrector, que esto, que el otro. Me gusta cómo vos estás desarrollando eh, desarrollando los escritos, ¿no? Que de hecho eran verdaderos cuentos, ¿no? Y bueno, y estuvo durante 6 meses eh, atosigándome con el tema todos los días, persiguiéndome que le haga el cuento, que le haga el cuento, que le haga el cuento. Y bueno, entonces dije, bueno, está bien, le voy a hacer el cuento. Y ese cuento es el capítulo 1 de mi primera saga, que son una tetralogía, Conspiraciones faraónicas, Bajo la mirada de la cobra, El asesinato del faraón y El juego de los dioses, en donde un escriba es reclutado por el faraón Amenofis IV y bueno, para que sea su espía. Y recorre así como si no el egipcio, que era un médico y recorría el mundo antiguo como ministro de Relaciones Exteriores, mi escriba recorre el mundo antiguo como espía. Y bueno, y así durante 7 faraones recorro toda la historia desde Akenatón hasta antes de llegar, o sea, hasta Seti I, ¿no? Antes de que asuma Ramsés.
El tema de escribir no es un hobby. Yo no lo tomo como hobby, yo lo tomo como otro trabajo. De hecho, yo a la mañana yo trabajo como agente de seguro, productor, y, y a la tarde y noche soy escritor de tiempo completo. Así que tengo dos trabajos. No, yo le pongo todo porque pretendo en algún momento vivir de esto, así que hay que ponerle garra. Bien, y dentro de ser escritor hay metodologías o conductas o la ausencia de ellas a la hora de trabajar, de emprender proyectos y de, bueno, utilizar todos los medios disponibles hoy día, ya sea la divulgación del material, la publicación en papel o la divulgación del material a través de las redes sociales, ¿no? Del internet. ¿Cómo es tu dinámica a la hora de propulsar, de enviar, de hacer difundir todo lo que es tu escritura? Yo no tengo una metodología salvo la constancia y hasta que no termino no me levanto. O sea, yo hay veces de que cuando estoy escribiendo una novela y eso estoy eh, hasta altísimas horas de la noche, inclusive muchas veces duermo una hora nomás, me levanto, me baño y me voy a trabajar. Y vuelvo al mediodía, hago la comida y como y continúo escribiendo, ¿no? Y así durante un mes, mes y medio, hasta que termino el proyecto, ¿no? O sea, ese es lo que me caracteriza, ¿no? Aparte, bueno, la investigación, investigo tanto de libros como de internet. Lógico, hoy en día internet es muy, muy interesante, uno no puede tener todos los materiales que necesite, ¿no? Además, mi última novela, El Bitsú de Guayabo, usé hasta el WhatsApp porque es una novela que se desarrolla en Costa Rica y bueno, yo estuve chateando con un escritor costarricense que me ayudó mucho en cuanto a la parte costumbrista, la parte dialéctica del lugar, los modismos. eh, y bueno, así que hasta el WhatsApp utilizo mucho las redes sociales. En cuanto al tema de difusión, bueno, últimamente estoy dejando un poco la difusión a cargo de las editoriales, pero sí de vez en cuando hago mis afichecitos para pasar por el Facebook, WhatsApp y para el tema de promoción de las ferias del libro y esas cosas. Eh, o de tanto en tanto subo en mi muro promociones de mis libros de que se venden tal lado, tal precio. Bueno. Pero básicamente ahora la promoción las están haciendo las editoriales. Que hasta el momento estoy trabajando con 5 editoriales en Paraguay y una editorial en Costa Rica, ya que tengo un libro publicado allá en Costa Rica. Alejandro tiene que recomendar 5 libros esenciales para cualquier persona que quiera iniciarse en el amor por los libros por un lado y el oficio de escribir por el otro. ¿Cuáles serían esos 5 libros? Yo no creo de que haya este libro tenés que leer para ser escritor. Uno tiene que leer lo que le gusta y desarrollarse en base a eso. De hecho, el que lee mucho, a la larga sí o sí es escritor. Yo puedo decir los libros que me marcaron, pero a cada uno le afecta un libro distinto, ¿no? Le marca un libro distinto. Sí, hay que leer mucho, o sea, leer continuamente todo tipo de libro porque eh, uno aprende mientras va leyendo, aprende de otros autores, ¿no? De repente alguna cosa puede servir para, o sea, puede servir para aprovechar en la novela, ¿no? Algún giro, algo de que uno le dice, caramba, esto puede funcionar en mi novela. Y bueno, pero para eso hay que leer mucho. O sea, yo el año pasado leí 67 libros. eh, pero los libros que me marcaron son Sinuel egipcio, ¿no? De Mika Belcari, ya lo dije, son 2 tomos. Después, bueno, los libros de Julio Verne, Viaja al centro de la Tierra, por ejemplo, de Emilio Salgari y Sandokan.
O sea, como ves, mis libros son básicamente libros de aventura, ¿no? Después, Juan Salvador Gaviota es un libro que me gustó mucho. Las Mil y Una Noches, y creo que ahí, o sea, tengo otros libros más, pero bueno, esos son los libros, creo que me queda uno. Y bueno, el primer libro que yo leí, con ese empecé, es El Príncipe Valiente en el mar de Harold Foster. De la colección vieja, colección Robin Hood. Bueno, con ese fue mi primer libro que leí. Me acuerdo en las vacaciones de verano del primer grado. Estamos hablando de 1973, principio del 74. Bien, cuando uno te conoce, una de las primeras cosas que percibe es la ausencia total de mezquindad en vos. Se nota que te encanta el sentido de comunidad en los escritores y una prueba total de ello es, por ejemplo, el grupo de Facebook Escritores de América, en el que difundís a muchísimo talento. Contanos sobre tu presencia en redes y contanos cuáles son los distintos canales que tenés para precisamente esto que es difundir las letras, incentivar la lectura, y después más adelante vamos a hablar de los más pequeños, pero empezamos por esta parte primero. Bueno, sí, a mí me gusta recorrer el mundo, y en el mundo que recorro conozco un montón de personas, escritores, ¿no? Y del mundo cultural que bueno, uno se hace amigo y siempre uno puede aprovechar a otro. Entonces, mientras, o sea, una mano lava la otra y las dos se lavan la cara, ¿no? Es una manera de que solo no puedes ir a ningún lado. O sea, todo se tiene que hacer con ayuda del otro, hoy por mí, mañana por ti, y bueno, entonces esa es más o menos la idea. Escritores de América surgió, porque bueno, yo era el que administraba el Facebook de la Sociedad de Escritores. Durante 10 años estuve en la comisión directiva. Y bueno, estuve administrando eso, pero eso era solamente para socios. Y veía de que en mi Facebook se estaban acumulando un montón de escritores de distintos lados que viajé, que estaban subiendo cosas interesantes en sus muros, ¿no? Y después aparecían ahí en internet, que aparecen de tanto en tanto publicaciones literarias de distintos lados. Entonces dije, bueno, voy a crear una página un grupo de Facebook, Escritores de América. Y bueno, y así armé esa página, y bueno, solamente ahí van escritores. Eh, pues hay muchos de que solicitan entrar en ese grupo, y yo miro, si veo en su perfil que no tiene nada que ver con la literatura, no lo acepto. Y otra de las cosas, que en eso soy un poco dictatorial, como quien dice, no, quiero que se hable solamente de literatura, nada de tema político, tema fútbol, tema de género, tema de que pueda traer discusión banal como hay en otros grupos. Cada uno tiene su opinión, y es respetable la opinión que tiene cada uno, pero el empezar a pelearse, o sea, no tiene sentido, y se va a empezar a llenar de discusiones estériles que al final nadie va a ganar. Porque si yo tengo una postura y vos tenés otra, bueno, me vas a convencer de que tu postura está bien, porque yo tengo la mía, ni yo te voy a convencer que mi postura es la que está bien. Entonces, bueno, para evitar eso, es más, el grupo tiene el encabezado: está prohibido hablar de tal cosa, tal cosa, tal cosa. Hay gente que se enoja, y bueno, si se enoja, como yo digo, si te enojas, te vestís y te vas. Pero bueno, básicamente sí es un espacio para difundir lo que se hace. Y bueno, ahí subo cosas de Chile, eh, cosas que por ejemplo, ahí subí unos poemas de la Gioconda Belli, que eso extraje del grupo de Pen Club. A pesar de que básicamente son de escritores de América, hay veces de que saco algo de España, por ejemplo.
de Sabater, a veces subo, o Pérez Reverte o Vargas Llosa. Bueno, Vargas Llosa sí es peruano, ¿no? Pero voy subiendo artículos así que me parecen interesantes y bueno, que es interesante compartir actividades de ustedes de SADE también, que me parece que están trabajando muy bien. Ya de hecho con Aníbal nos llevábamos re bien. Mientras yo estaba en la sociedad de escritores, hicimos muchísimas actividades en conjunto, y ahora veo de que vos también estás a full con tus actividades y esperemos de que en diciembre, si esto termina el tema del coronavirus y se puede hacer, volvamos a hacer un cuentos en Navidad, eh, que es donde nosotros, con Club de Libros, ¿no? Recorremos hospitales y albergues llevando libros y contando cuentos en un momento del año que es bastante sensible, ¿no? Para los que están internados especialmente. Bien, y así nos vamos a los más pequeños porque estuvimos viendo en las redes sociales, quienes te seguimos, todos invitados también a seguirte y encontrarse con este enternecedor personaje con el que anduviste por ahí de gira, si se quiere, contando historias. Contanos un poco de qué se trata. Bueno, no sé si tan tierno, porque Drilo, el yaqueré viajero, es bien egoísta, es un personaje de que no, egoísta y seductor, o sea, él es yo, él es él. De hecho, me divierto mucho con el personaje, es un títere de un yacaré que compré en Costa Rica. Y bueno, de hecho le hemos agregado cola porque en una de las presentaciones que hice una nena me preguntó, ¿y por qué Drilo no tiene cola? Entonces, bueno, rápido hacerle la cola. Y bueno, es un personaje de que se lleva la entrevista. O sea, vos me estás entrevistando a mí y entra Drilo y chau, chau, desapareció el presentador, desapareció el escritor, desapareció todo, es Drilo y todo el mundo centra la atención en Drilo. Es un personaje de que yo trato que sea un personaje ecológico, un personaje que deje valores, y por sobre todo que se fomente la lectura, porque él viaja con los libros, o sea, él es viajero. El cuento inicial era él estaba en la playa y se identificó con una nube porque la nube viajaba y quería ser nube, le dice a la mamá, yo cuando sea grande voy a ser nube, y no podés porque esto, que el territorio, que esto, y él no, él quiere, bueno, entonces se fue a ver al flamenco, y el flamenco yo vuelo, entonces yo quiero ser flamenco cuando sea grande, bueno, y así va, hasta que se encuentra con la lechuza y la lechuza le muestra el tema del libro, que él al principio no entiende qué es, se sube arriba, mira por todos lados a ver cómo funciona, cómo puede uno viajar con eso, ¿no? Y entonces ahí le explica de que es a través de la imaginación es la mejor manera de viajar. Así que Drilo, de hecho, tiene un libro publicado, dos libros, eso que había comentado al principio, dos libros que ya firmé contrato con ellos, con el editorial Atlas, y tendrían supuestamente, me dijeron para septiembre, octubre, vamos a ver cómo nos va con todo esto, porque esto para todo. Y ahora en la cuarentena escribí una historia nueva de Drilo que está por ahí ya en YouTube, que subí. Drilo y Caí conocen a Moi. Caí es el mono amigo de él y Moi es una luciérnaga, ¿no? Y bueno, Drilo ahora tiene cómo iluminarse a la noche para seguir leyendo. Más o menos por ahí va la historia de Drilo. Y trato de meter animales del Chaco, tema, como dije, ecológico. En el tercer libro, Drilo y Lulú en el Reino de la Salud, tocó el tema de los amigos imaginarios. De ahí, de hecho, aparece una humana, una humana que es mi sobrina, la que se apodera de Drilo cuando yo no lo tengo. O sea, ella dice que ella es la dueña de Drilo, ¿no? Pero bueno, solo ella sabe. Y bueno, y ella es otro personaje que la introduje en el libro este, como también tengo otro sobrino en otra serie, que es también la que estoy trabajando ahora en la parte de edición con, o sea, la novela ya está terminada, o sea, haciendo
los ajustes de edición con este editorial en alianza. Ahí participa también otro sobrino que es uno de los también viajeros en el tiempo. En un momento surgió la literatura latinoamericana, ¿no? Cuando aparece Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y otros talentos latinoamericanos. La literatura latinoamericana, que antes parecía la literatura ser un terreno solo de Europa, toma una fuerza enorme. ¿Cómo ves la actualidad de esa literatura latinoamericana? Seguro podés darnos muchísimo feedback sobre la literatura paraguaya, pero ¿cómo la ves ya que tenés todo este contacto con una cantidad enorme de escritores de distintas latitudes? ¿Cómo ves hoy a la literatura latinoamericana y hacia dónde pensás que va? ¿Hay una unidad de escritores latinoamericanos hablando de un mismo mensaje o hay mucha división entre países? Es difícil hoy hablar de una literatura latinoamericana. Tenemos muchos problemas en común, eso sí. Yo de hecho cuando los primeros años cuando empecé a codearme, como quien dice, con escritores como el Negro Falcón, que era en ese momento presidente de SADE Chaco, o inclusive con Alejandro Bacaro, presidente de SADE Central, o con Reinaldo La Cámara, que en ese momento era presidente de la SECH, Sociedad de Escritores de Chile. Eh, Descubrimos de que teníamos los mismos problemas, el mismo tema de la distribución, el tema de que no somos conocidos en ni qué decir del país, o sea, de repente un escritor de Misiones va a Buenos Aires y no lo conocen, a pesar de que de repente es un muy buen escritor. Lo mismo de otras provincias, lo mismo pasa acá en Paraguay. Acá hay está siempre lo del interior que dice, ustedes los de Asunción, ustedes los de Asunción, y está esa guerra del capitalino con el del interior, ¿no? Y bueno, y en Costa Rica pasa lo mismo. Eh, pero todo va por un tema de distribución. Uno, distribución interna, de que de repente es difícil, salvo de que uno entre en los colegios a través de las editoriales, que las editoriales te estén dando un marketing continuo y moviendo tus obras, ahí vas a ser conocido, pero dentro del país. Pero salir del país, si no tenés un padrino grande tipo Hollywood, es difícil hoy en día. Hoy en día con el tema o sea, los chicos te leen Harry Potter, sí, soy reconocido Harry Potter, o sea, la Rowling, el otro de la saga Crepúsculo y eso, son reconocidos por el tema, o los códigos Da Vinci y eso, son reconocidos porque eh, tienen su película, tienen su marketing y marketing recontra agresivo en las mismas librerías del país. O sea, yo estoy seguro de que en Misiones uno entra en una librería, en el primera plana va a encontrar los libros de moda, ¿no? Por llamarle Código Da Vinci, no sé, los de Ricky Jordan, por ejemplo, los de Percy Jackson y eso, van a estar en primera fila. En segunda fila, más allá en el medio del local, por ahí lo encontrás a Borges, encontrás a alguno de ahora, más o menos. Y allá en el fondo, cerca al lado de la cuevita de los ratones, ahí aparecen los libros de los escritores de Misiones. Lo mismo pasa acá en Asunción, lo mismo pasa en Buenos Aires, peor todavía. O sea, los libros va por el marketing agresivo. Entonces, ¿qué es lo que la gente va? Ah, voy a comprar Crepúsculo, voy a comprar Percy Jackson, voy a comprar tal cosa porque no, lo otro no se conoce y es difícil conocerlo. Es más, ni entre nosotros los escritores nos leemos. Nosotros cuando estábamos en la sociedad de escritores siempre decíamos, tenemos que leernos entre nosotros para conocer qué es. Cuando nosotros salimos al exterior, nosotros
no tenemos, por más de que nos inviten a nosotros para presentar nuestros libros, es nuestra obligación hacer conocer los libros del compañero. O sea, porque todos somos colegas, todos estamos en la misma, en el mismo barco. Entonces tenemos que decir de que hay un escritor que escribe ciencia ficción, hay otro escritor de que escribe romances, hay otro escritor de que escribe novelas de aventura, tal escritora es espectacular en poesía, y así, eso es lo que tenemos que hacer y hacer ver, y de esa manera es ir generando una curiosidad, por lo menos en las personas, de que de repente no se escuchan, que es poco, por ahí en una feria de libros, una cosa así, es poca, pero bueno, por lo menos uno tiró el nombre del compañero, ¿no? Yo hice eso mucho cuando estaba durante la SEP y ahora mismo, porque yo dejé de ser directivo de la SEP justo cuando me fui a presentar mi libro en Costa Rica, el Cetro del Tahuantinsuyo, que publiqué allá en Costa Rica, y bueno, sin ser miembro de la Sociedad de Escritores, y ni en ese momento era de la comisión directiva del Pen Club, y en los colegios que me fui a presentar mi libro, hablaba de los libros de literatura paraguaya, ¿no? Alejandro, te agradecemos infinitamente la posibilidad de mantener esta conversación de manera remota. Este segundo episodio del podcast de SADE Misiones se va poniendo cada vez más interesante. Y para finalizar, queremos que emitas un mensaje a toda la juventud de la literatura, esa nueva generación que viene a tomar la posta luego de nosotros. ¿Qué les dirías? ¿Qué le dirías a un joven escritor que es un ávido lector y quiere empezar a escribir y tal vez no tiene la confianza suficiente para hacerlo? ¿Qué crees que es lo esencial para animarse a escribir? ¿Y qué consejo le das a todos los jóvenes que quieren asumir ese compromiso? Hace unos años, creo que más o menos como 7, 8 años atrás, se había hecho el encuentro de escritores del Mercosur en Posadas y en Encarnación. Se hicieron 2 años seguidos, en Posadas y Encarnación simultáneamente. Y en ese encuentro había un escritor brasileño, se llama Giovanni Passini. Él dijo: el escritor tiene la obligación de escribir. Que, que nos lean es decisión del lector, pero el escritor tiene la obligación de escribir todo lo que siente. No tiene que no tiene que achicarse, como quien dice. Tiene que animarse. A pesar de que haya que digan, que, especialmente los escritores nuevos, que digan, no, es una porquería lo que escribiste, yo qué sé. Muchas veces es egoísmo. Por ahí es bueno lo que escribió, pero por egoísmo, porque los escritores somos bien egoístas, bien yoísmo, parecen Drilo. Em, tiene que animarse, no importa, hay que tomar la crítica y ver qué se puede sacar provechoso de esa crítica, pero no dejar de escribir. Porque, por ejemplo, hoy, más con el tema de Internet, hoy, por ejemplo, uno escribe una poesía, hace clic y al ratito ya un chino lo está traduciendo por Google, y pobrecito, pero más o menos algo entiende y le sirve lo que uno escribió en Asunción o en Posadas. El mundo se ha hecho tan chico, y el beneficio que estamos dándole nosotros a una persona de poder entender algo que le está pasando, que nos pasó a nosotros, y bueno, y nosotros con esa poesía, con ese cuento, estamos dando una solución. Y eso solamente el escritor puede hacer, porque el escritor traduce un hecho, sus sentimientos, su entorno, y lo transforma en letras, y en palabras, y en oraciones, y eso con el sentimiento se hace una poesía, un cuento. Y entonces ese hecho así recodificado es aprovechado por el lector, que le llega el escrito, te llega en el momento justo. Ahí de repente uno está ahí dando vueltas por internet y ¡pum! cae
el escrito justo para el momento necesario. Y ese escrito justo lo podés haber escrito vos. Y si no lo escribiste, esa persona va a dejar de leer eso que vos escribiste. No importando de que sea porque vos lo escribiste, sino que alguien escribió. Y alguien escribió y él en ese momento aprovecha. Por eso es necesario de que todos los que escribimos, tenemos que escribir desde o sea, desde que empezamos hasta que nos morimos, tenemos que estar con el teclado en la mano, porque ya no tenemos, primero fue la pluma, después fue la lapicera, ahora el teclado, con el teclado en la mano hasta la última letra. Así es. Bueno, muchas gracias Belén, a vos y por este emprendimiento de los podcasts. Me parece espectacular y vamos a ver para seguir apoyándolos.